El mayor riesgo para tu patrimonio hoy no es un político, ni una guerra lejana, ni siquiera una recesión. Es algo mucho más sutil, algo que probablemente consideras tu ancla en la tormenta. El mayor riesgo es tu creencia de que el dinero en efectivo es un refugio seguro. He pasado más de 50 años navegando los mercados globales. He gestionado miles de millones de dólares a través de la crisis del petróleo de los años 70, el lunes negro de 1987, la burbuja tecnológica del 2000 y el colapso financiero global de 2008. He visto cómo se construían y se desmoronaban fortunas, cómo los países pasaban de la prosperidad al caos. En todo ese tiempo he aprendido que los eventos que nos sorprenden rara vez son nuevos. Son simplemente la repetición de patrones que han ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia. Y hoy estamos viendo cómo se alinea uno de los patrones más peligrosos. La mayoría de la gente se enfoca en la retórica del poder. Se preocupan por quién ganará las próximas elecciones, por las promesas y las amenazas. La realidad es que el verdadero cambio no está en las palabras, sino en la arquitectura silenciosa del sistema financiero que se está construyendo a nuestro alrededor. Estamos en una nueva era de nacionalismo económico. Los países están mirando hacia adentro, priorizando sus intereses y levantando barreras. Y cuando esto sucede, el control sobre el capital se convierte en la herramienta principal de poder. La gente cree que el efectivo es seguro porque no fluctúa. La realidad es que el efectivo es el único activo con una pérdida garantizada. Su rendimiento nominal es cero, pero su rendimiento real, después de la inflación, es consistentemente negativo. Es un cubo de hielo derritiéndose en tu mano. Pero el problema ahora es más profundo. No se trata solo de la inflación, se trata del control. Las nuevas regulaciones que vemos surgir en todo el mundo, desde los límites a las transacciones en efectivo hasta las monedas digitales de los bancos centrales, no son leyes aisladas. Son engranajes que se están instalando en una máquina. Una máquina diseñada para hacer tu capital visible, rastreable y, en última instancia, controlable. La mayoría piensa que estas medidas son para combatir el crimen o el terrorismo. La realidad es que cuando los gobiernos acumulan deudas a niveles históricos, como lo han hecho, su principal prioridad es asegurarse de que el capital no pueda escapar del sistema. Necesitan saber dónde está cada euro, cada dólar, para poder dirigirlo, grabarlo o devaluarlo según sus necesidades. No se trata de predecir al próximo líder político, se trata de entender la máquina que cualquier líder heredará. Los ciclos políticos y los ciclos de deuda funcionan como dos grandes engranajes que giran a velocidades diferentes, pero que inevitablemente se enganchan, provocando cambios tectónicos en la forma en que funciona el mundo. En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse de diferentes formas. Los gobiernos gastan más de lo que ingresan, imprimen dinero para cubrir la diferencia, la moneda se devalúa y el poder adquisitivo de la gente se erosiona. Los que tienen su patrimonio en efectivo son los que pagan el precio más alto, sin siquiera darse cuenta. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que son barridos por estas olas no es su capacidad para predecir el futuro, es su humildad ante el pasado. Es su entendimiento de que hay principios atemporales que gobiernan cómo funciona la riqueza. Puedes tener la aparente seguridad del efectivo, o puedes tener la resiliencia de un portafolio de activos reales y diversificados, pero no ambos. El universo no lo permite. En nuestra conversación de hoy te voy a revelar el principio fundamental para operar un paso por delante de este sistema. No es una fórmula mágica, es una forma de pensar. Es cómo transformar la vulnerabilidad de ser visible para el sistema en una fortaleza, asegurando que el dinero por el que tanto has trabajado permanezca en tu familia y crezca a través de las generaciones. Porque el juego ha cambiado, y las reglas que funcionaron para tus padres puede que no funcionen para ti. Para entender cómo proteger tu patrimonio, primero debemos desmontar la mayor y más peligrosa mentira financiera que la mayoría de la gente acepta sin cuestionar: la idea de que el efectivo es seguro. La mayoría de la gente ve su cuenta bancaria como un ancla, un punto de referencia de estabilidad. La realidad es que es un cubo de hielo derritiéndose lentamente, y ahora el sol brilla con más fuerza que nunca. Piensa en la economía como una máquina compleja con dos engranajes principales: el ciclo económico a corto plazo, que dura de 5 a 10 años y que todos conocemos como expansiones y recesiones, y el ciclo de deuda a largo plazo, que se extiende de 50 a 75 años y que la mayoría de la gente ni siquiera percibe en su vida. Estamos llegando al final de uno de esos grandes ciclos de deuda a largo plazo, uno que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo terminan estos ciclos? Invariablemente, de la misma manera.
Los gobiernos, ahogados por deudas impagables, recurren a la única herramienta que tienen y que nadie puede quitarles: la imprenta. Imprimen dinero. Desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro en 1971, el sistema ha funcionado con una fe ciega en el valor del papel moneda. Pero la fe no paga las facturas. Un dólar de 1971 tiene hoy el poder adquisitivo de menos de 15 céntimos. Eso no es una caída del mercado, es una evaporación sistemática y deliberada del valor. No se trata de un accidente, es el diseño del sistema. Los gobiernos necesitan que la inflación sea superior a los tipos de interés para reducir el valor real de sus deudas. Lo que separa a los que entienden esto de los que no es la capacidad de pensar en términos de poder adquisitivo real, no en números nominales en una pantalla. La gente se siente segura viendo que su saldo de 100 Faster euros sigue siendo de 100, 1000 euros. Pero si esos 1000 euros compran un 10% menos de bienes y servicios que el año anterior, has perdido 10 euros de forma silenciosa e invisible. Has pagado un impuesto sin legislación, un impuesto llamado inflación. Puedes tener la ilusión de la estabilidad nominal o puedes tener el crecimiento del poder adquisitivo real, pero no ambos. El sistema actual no lo permite. En mis más de 50 años gestionando capital, he visto este patrón repetirse en diferentes países y bajo diferentes regímenes políticos. Cuando la deuda pública supera el 100% del PIB, como ocurre hoy en la mayoría de las economías desarrolladas, las reglas del juego cambian. La prioridad del gobierno ya no es solo fomentar el crecimiento, es la supervivencia financiera. Y para sobrevivir, necesitan controlar el capital. Necesitan asegurarse de que no puedas sacar tu dinero del sistema, para protegerte de la devaluación que ellos mismos están orquestando. Las monedas digitales de los bancos centrales, los límites a las transacciones en efectivo, los requisitos de información más estrictos, no son iniciativas aisladas. Son las paredes de una jaula que se está construyendo a nuestro alrededor. Una jaula cómoda, digital y eficiente, pero una jaula al fin y al cabo. Tu dinero en el banco no es tu fortaleza. Es un rehén en su sistema. Entender estos principios es el primer paso para navegar el mundo que viene. Si quieres profundizar en estas mecánicas atemporales, sobre cómo funciona realmente el dinero y la riqueza, considera suscribirte para no perderte futuros análisis. Ahora que entendemos por qué el efectivo no es un refugio, sino una trampa, la pregunta lógica es, ¿cuál es la alternativa? La respuesta no está en encontrar la próxima gran acción o en predecir el próximo movimiento del mercado. Eso es un juego de tontos. No se trata de ser más listo que el mercado. Se trata de construir un sistema que sea más robusto que tu propia capacidad de equivocarte. La mayoría de los inversores piensan en su cartera como una colección de apuestas individuales. La realidad es que una cartera verdaderamente sólida debe ser diseñada como una máquina para todo clima. Un sistema de engranajes que se equilibren entre sí sin importar la tormenta económica que se desate. En Bridgewater, pasamos décadas estudiando los últimos 500 años de historia económica para responder a una pregunta simple. ¿Qué combinación de activos habría sobrevivido y prosperado a través de cada entorno imaginable, desde la República de Weimar hasta la Gran Depresión, desde la estanflación de los 70 hasta la crisis de 2008? La respuesta fue sorprendentemente elegante, y la llamamos el principio del all weather, o todo clima. La clave no es la predicción, es el equilibrio. Hay 4 estaciones económicas que pueden afectar el valor de los activos. Un crecimiento económico mayor de lo esperado, un crecimiento menor de lo esperado, recesión, una inflación mayor de lo esperado y una inflación menor de lo esperado, deflación. Tu cartera debe tener componentes que funcionen bien en cada una de estas estaciones. La mayoría de la gente tiene carteras que solo están preparadas para una estación, el crecimiento soleado. Tienen una alta concentración en acciones. Pero, ¿qué pasa cuando llega el invierno de la recesión? ¿O la humedad sofocante de la inflación? Un ejemplo simplificado de una cartera equilibrada podría ser algo así. Un 30% en acciones, que prosperan con el crecimiento económico. Un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, que funcionan bien en recesiones y deflación. Un 15% en bonos a medio plazo, que ofrecen estabilidad. Y un 15% dividido entre oro y materias primas, que son tu mejor defensa contra la inflación. Observa el equilibrio. No se trata de maximizar las ganancias, se trata de minimizar el dolor de estar equivocado. Durante el colapso de 2008, mientras que una cartera de solo acciones perdía más del 50%,
Una cartera equilibrada como esta habría tenido una caída mucho menor, porque la fuerte subida de los bonos del tesoro habría compensado gran parte de la caída de las acciones. La gente me pregunta, Ray, pero si tengo oro y no hay inflación, estoy perdiendo dinero. O si tengo bonos y la economía crece con fuerza, me estoy perdiendo la subida de las acciones. Y mi respuesta es siempre la misma. Exactamente. Ese es el punto. La diversificación es el precio que pagas por la tranquilidad. Es la admisión humilde de que no sabes lo que va a pasar en el futuro. Puedes tener el ego de una cartera concentrada y la posibilidad de ganancias espectaculares y pérdidas devastadoras. O puedes tener la resiliencia de una cartera verdaderamente diversificada que te permite dormir por la noche. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo del riesgo y el rendimiento no lo permite. Construir esta máquina no es un acto único, es un proceso. Requiere reequilibrar periódicamente, vendiendo un poco de lo que ha subido mucho y comprando un poco de lo que ha caído. Este acto contraintuitivo es lo que mantiene la máquina en perfecto estado de funcionamiento y te obliga a comprar barato y vender caro, en lugar de hacer lo que tus emociones te gritan. Perseguir lo que está de moda y vender en pánico. Hemos hablado de la trampa del efectivo y de la solución mecánica de una cartera equilibrada. Pero hay un tercer elemento, el más crucial y el más difícil de dominar, el enemigo interno, la psicología humana. Gestioné miles de millones de dólares a través de múltiples crisis y aprendí que lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su coeficiente intelectual, sino su control emocional y su adhesión a un sistema. La máquina económica global y la máquina de control de capital que los gobiernos están construyendo funcionan explotando tus sesgos más profundos, el miedo y la codicia. Cuando los mercados se desploman, el miedo te inunda. Tu instinto primario te grita que vendas todo y corras hacia la seguridad del efectivo. Al hacerlo, no solo materializas tus pérdidas en el peor momento posible, sino que caes directamente en la trampa del sistema. Mueves tu patrimonio de activos reales y productivos a un pasivo gubernamental que ellos controlan y pueden devaluar a voluntad. Por otro lado, durante las burbujas, la codicia y el FOMO, miedo a quedarse fuera, te ciegan. ¿Viste a tus vecinos hacerse ricos con acciones tecnológicas en 1999 o con criptomonedas en 2021 y abandonaste toda disciplina? La mayoría piensa que el riesgo es invertir en algo que no entienden. La realidad es que el mayor riesgo es abandonar tus principios porque una estrategia diferente está funcionando mejor a corto plazo. Recuerdo perfectamente la burbuja de las .com. Los clientes nos llamaban frustrados porque nuestra cartera diversificada no estaba subiendo tan rápido como el Nasdaq. Nos decían que esta vez era diferente, que los viejos principios ya no se aplicaban. Pero los principios nunca cambian, porque la naturaleza humana no cambia. Cuando la burbuja estalló, aniquiló billones de dólares de patrimonio de aquellos que habían abandonado la diversificación por la euforia. No se trata de evitar los errores. Cometer errores es inevitable y es la principal fuente de aprendizaje. Se trata de no cometer errores que te saquen del juego. Un error de concentración puede ser fatal. Un error dentro de una cartera diversificada es simplemente una lección. Por eso, el principio más importante de mi libro Principios es este. Ten un conjunto de reglas claras y escritas para tus decisiones de inversión, y síguelas religiosamente. Tu sistema debe ser más fuerte que tus emociones. Debe dictar cuándo reequilibras, qué activos compras y por qué. Este sistema es tu defensa no solo contra tu propia psicología, sino también contra la máquina de control del gobierno. Un inversor que entra en pánico es predecible. Un inversor que sigue un sistema es disciplinado y racional. El sistema del gobierno se alimenta de la irracionalidad de las masas. Tu sistema personal te aísla de ese caos. Puedes tener la gratificación instantánea de seguir tus impulsos o puedes tener la seguridad a largo plazo de seguir un sistema. Pero no puedes tener ambas cosas. El juego no consiste en predecir la lluvia, sino en construir el arca. El arca es tu cartera equilibrada, y los planos del arca son tus principios de inversión. En este nuevo mundo, donde tu capital es cada vez más visible y controlable, la única verdadera soberanía financiera proviene de la disciplina interna y un sistema robusto que opere independientemente de la retórica política del día y de tus propias tormentas emocionales. De acuerdo, entremos en la mecánica. La teoría es elegante, pero la implementación es lo que separa a los que prosperan de los que sueñan. El primer paso práctico para construir tu fortaleza contra el sistema es adoptar una estrategia que llamamos el all-weather o todo clima.
No se trata de una selección de acciones ingeniosa, se trata de una arquitectura de cartera. La mayoría de los inversores construyen sus carteras como si el sol siempre fuera a brillar. Se cargan de acciones, que son fantásticas cuando la economía crece y las empresas ganan dinero. La realidad es que la historia económica es una sucesión de estaciones, y el invierno siempre llega. Lo que necesitas es una máquina financiera diseñada para funcionar en las 4 estaciones económicas posibles. Crecimiento económico por encima de lo esperado, que es bueno para las acciones y las materias primas. Crecimiento por debajo de lo esperado o recesión, que es bueno para los bonos del tesoro. Inflación por encima de lo esperado, que es devastador para el efectivo y los bonos, pero es el mejor entorno para el oro y las materias primas. Y finalmente, inflación por debajo de lo esperado o deflación. Un entorno terrible donde el efectivo gana valor y los bonos del tesoro son los reyes. El objetivo no es predecir qué estación viene, sino poseer una combinación de activos que te dé un rendimiento aceptable y estable sin importar el clima. En mis 50 años de mercado he visto a genios intentar predecir el futuro y fracasar estrepitosamente. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su humildad. Es el reconocimiento de que el futuro es radicalmente incierto. La implementación de una cartera todo clima simplificada se parece a esto. Un 30% en acciones globales para capturar el crecimiento. Un 40% en bonos del gobierno a largo plazo, tu principal defensa en una recesión. Un 15% en bonos del gobierno a medio plazo, para estabilidad. Y el 15% restante dividido a partes iguales, 7. 5% en oro y 7. 5% en una cesta diversificada de materias primas, como tu seguro contra la inflación. La gente me mira y dice, Ray, ¿por qué tanto en bonos? Son aburridos. No se trata de emoción, se trata de equilibrio de riesgos. Las acciones son 3 veces más volátiles que los bonos. Por lo tanto, para que el riesgo de tus acciones y el riesgo de tus bonos se equilibren, necesitas tener más capital en bonos. Piensa en ello como un balancín. Para que un niño pequeño pueda equilibrar a un adulto, el adulto tiene que sentarse mucho más cerca del centro. Así funciona el equilibrio de riesgos. Veamos cómo habría funcionado esta máquina en la crisis de 2008. Mientras que una cartera típica de 60% acciones y 40% bonos perdió más del 30%, y una cartera solo de acciones fue aniquilada con pérdidas superiores al 50%, la cartera todo clima apenas se movió. ¿Por qué? Porque la brutal caída de las acciones fue compensada casi por completo por la espectacular subida de los bonos del tesoro a largo plazo, ya que los inversores huyeron en pánico hacia la seguridad y los bancos centrales recortaron los tipos de interés a cero. El oro también se mantuvo firme. La máquina funcionó. Los engranajes se compensaron entre sí. La mayoría piensa que el objetivo es obtener el máximo rendimiento cada año. La realidad es que el objetivo es sobrevivir a todos los años para poder seguir en el juego. Puedes tener la euforia de las grandes ganancias en un mercado alcista con una cartera concentrada, o puedes tener la tranquilidad de un patrimonio que crece de forma constante y segura a través de cualquier crisis. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo no te permite tener la máxima recompensa sin asumir el riesgo de la aniquilación. El beneficio más profundo de esta estrategia no es financiero, es psicológico. Te libera de la tiranía de las noticias. Ya no tienes que preocuparte por lo que dijo el presidente del Banco Central o por el último dato de empleo. Tu sistema está diseñado para manejarlo. Te permite centrarte en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, sabiendo que tu futuro financiero no depende de tu capacidad para ser un genio adivino, sino de tu disciplina para mantener una máquina bien diseñada. La segunda estrategia, y quizás la más crucial en esta nueva era de nacionalismo económico, es la diversificación radical. No solo entre clases de activos, sino entre países y monedas. La mayoría de la gente comete un error fundamental y peligroso. Mantienen todo su patrimonio en el país donde viven. Su trabajo, su casa, sus ahorros, sus inversiones. Todo está anclado a la misma bandera, a la misma economía y a la misma clase política. La gente cree que invertir en su propio país es más seguro porque es lo que conocen. La realidad es que es la forma más peligrosa de concentración de riesgos que existe. Es como ser el capitán de un barco y atar tu propio destino y el de toda tu familia a ese único barco, sin botes salvavidas. Gerencié miles de millones a través de múltiples crisis soberanas, y he aprendido que ningún país, ni siquiera el más poderoso, es inmune a los grandes ciclos de deuda y al desorden político.
Cuando un gobierno se encuentra con la espalda contra la pared debido a una deuda insostenible, sus opciones son limitadas y siempre perjudiciales para los tenedores de su moneda. Pueden subir los impuestos drásticamente, pueden impagar su deuda o, la opción más fácil y políticamente más sigilosa, pueden imprimir dinero para devaluar la deuda. Esta última opción es un impuesto invisible sobre todos los que tienen su patrimonio en esa moneda. Lo que separa a las familias que preservan su riqueza a través de generaciones de las que la pierden en un solo evento político es su comprensión de este riesgo soberano. Pensar en tu patrimonio como un sistema global es tu defensa más robusta. ¿Cómo se implementa esto en la práctica? Primero, en tu asignación de acciones del 30%, asegúrate de que no sea solo de tu país de origen. Utiliza fondos indexados de bajo coste que inviertan a nivel mundial, como un ETF que siga el índice MSCI World, que te da exposición a miles de empresas en docenas de países desarrollados. Puedes ir un paso más allá y usar un índice como el MSCI ACWI, que también incluye mercados emergentes. Segundo, considera tener una parte de tus activos de refugio seguro en diferentes monedas. Si bien los bonos del gobierno de tu país pueden formar parte de tu cartera, también puedes tener bonos de otros países estables, o incluso mantener una pequeña porción de tu efectivo en una moneda diferente y fuerte. Tercero, y esto es clave en un mundo de creciente control digital, es el papel del oro. El oro no es una inversión en el sentido tradicional. No produce ingresos. No se trata de que el oro suba de precio. Se trata de su función como un activo de reserva de valor que está fuera del sistema financiero controlado por los gobiernos. Es un seguro de 5 años contra la incompetencia humana y la devaluación monetaria. Tener una asignación del 5% en oro físico o a través de un ETF respaldado por oro físico es una póliza de seguro barata contra el caos. En la crisis de la deuda europea de 2012, los ciudadanos de Grecia o Chipre que tenían todos sus euros en bancos locales sufrieron corralitos y quitas. Aquellos que tenían acciones en empresas alemanas, bonos del tesoro de IEE, UBU o simplemente oro físico, protegieron su poder adquisitivo. No se trata de ser pesimista, se trata de ser un realista que ha estudiado la historia. Puedes tener la comodidad de mantener todo tu dinero en un solo lugar, o puedes tener la resiliencia de un patrimonio globalmente diversificado. Pero no puedes tener ambos. El sistema de capital visible y controlable que se está construyendo funciona mejor cuando tu capital está atrapado dentro de unas fronteras. Al diversificar globalmente, estás operando un paso por delante de ese sistema. No estás evadiendo, estás estructurando. Estás construyendo una fortaleza cuyas murallas son tan anchas como el propio planeta. Esto te proporciona una soberanía financiera que no depende de la benevolencia de ningún político, sino de los principios atemporales de la diversificación y la prudencia. Si este contenido está haciendo sentido para ti, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora vamos a continuar. Hemos viajado a través de la historia, hemos desmontado la máquina económica y hemos expuesto la gran mentira del efectivo. Ahora es el momento de ensamblar todas las piezas, de consolidar este conocimiento en un marco operativo y, lo que es más importante, en una mentalidad que te sirva no solo en tus inversiones, sino en tu vida. El sistema que te he presentado no es una colección de consejos, es una filosofía de resiliencia. Se basa en dos pilares fundamentales e innegociables. El primero es la arquitectura de la cartera Todo Clima, diseñada no para predecir el futuro, sino para sobrevivir a cualquier futuro posible. Recuerda la asignación: 30% en acciones globales, 40% en bonos del tesoro a largo plazo, 15% en bonos a medio plazo y un 15% dividido entre oro y materias primas. Esta no es una fórmula mágica, es la encarnación de la humildad. Es tu admisión de que no sabes si la próxima década traerá un crecimiento explosivo, una depresión dolorosa, una inflación galopante o una deflación paralizante. Y como no lo sabes, te preparas para todo. El segundo pilar es la diversificación radical, no solo entre activos, sino entre geografías y monedas. Es tu póliza de seguro contra el riesgo soberano, el riesgo de que las decisiones de un solo gobierno, por muy bien intencionadas que sean, puedan aniquilar el patrimonio de toda una vida. En un mundo donde el nacionalismo económico erige muros, tu cartera debe ser un océano sin fronteras. Sin embargo, tener el mapa y la brújula no sirve de nada si el capitán del barco es presa del pánico en la primera tormenta. La máquina financiera más perfecta es inútil si no dominas la máquina interna, tu propia psicología.
Por eso, el marco final debe incluir la superación de los cuatro grandes enemigos del inversor. El primer enemigo es la arrogancia de la predicción. La mayoría cree que invertir consiste en ser más listo que los demás, en encontrar la próxima gran empresa. La realidad es que es un juego de humildad. En mis 50 años de mercado, he visto a premios Nobel fracasar estrepitosamente porque sus modelos no podían predecir la irracionalidad humana. Abandona la necesidad de tener razón sobre el futuro y abraza la disciplina de estar preparado. El segundo enemigo es la tiranía de la emoción. El miedo y la codicia son los dos vientos que hunden más barcos que cualquier iceberg económico. El miedo te hace vender en el fondo del pánico, convirtiendo una pérdida temporal en una permanente. La codicia te hace comprar en el pico de la euforia, abandonando toda disciplina por el miedo a quedarte fuera. Tu sistema de principios escritos es el ancla que te mantiene firme, mientras estas tormentas emocionales azotan a tu alrededor. Puedes tener la adrenalina de seguir tus impulsos o la tranquilidad de seguir tu sistema, pero no ambos. El universo no lo permite. El tercer enemigo es la trampa de lo familiar, el sesgo de proximidad. La gente invierte en lo que conoce, en las empresas y en la moneda de su propio país, creyendo que es más seguro. La realidad es que es el equivalente a poner todos los huevos, no solo en la misma cesta, sino en una cesta que está en el mismo barco que tú. Si el barco se hunde, te hundes con todo. La diversificación global es tu bote salvavidas. El cuarto y último enemigo es el espejismo de la complejidad. Muchos inversores, especialmente los inteligentes, creen que una estrategia más compleja debe ser superior. Buscan algoritmos exóticos y productos estructurados que ni ellos mismos entienden del todo. La verdad que he aprendido gestionando miles de millones es que los principios más poderosos son a menudo los más simples y robustos. La diversificación, el reequilibrio y la humildad no son conceptos complejos, pero su aplicación disciplinada a lo largo del tiempo es lo que separa a los que construyen un patrimonio duradero de los que persiguen modas pasajeras. Este marco completo, la arquitectura todo clima, la diversificación global y el dominio de tu psicología, es tu fortaleza. Es como operas un paso por delante del sistema de control de capital. Porque mientras ese sistema se basa en hacerte predecible y reactivo, el tuyo se basa en ser sistemático y resiliente. Ellos juegan al ajedrez a corto plazo. Tú juegas un juego infinito. Llegados a este punto, podrías pensar que todo esto es simplemente una compleja estrategia financiera. Pero si te quedas con esa idea, te habrás perdido el principio más profundo. Lo que hemos estado discutiendo no es solo cómo gestionar el dinero, es una metáfora de cómo navegar la vida en un mundo radicalmente incierto. Piensa en ello. La vida, al igual que los mercados, es impredecible. No sabes qué desafíos te esperan el próximo año, qué oportunidades surgirán o qué crisis personales o globales tendrás que enfrentar. La mayoría de la gente vive su vida sin un sistema. Reaccionan a los acontecimientos, son arrastrados por sus emociones y concentran todos sus esfuerzos en un solo camino, esperando que el futuro sea una línea recta. La realidad es que la vida, como la economía, se mueve en ciclos y está llena de sorpresas. El principio de la cartera Todo Clima es un principio de vida. Significa que no debes apostar todo tu bienestar a una sola fuente, un solo trabajo, una sola habilidad, una sola relación, una sola visión del futuro. Debes diversificarte como ser humano. Cultiva diferentes habilidades, nutre una variedad de relaciones, explora intereses diversos y mantén una mente abierta a que el mundo puede cambiar de formas que no esperas. El principio de la diversificación global es un principio de perspectiva. Te obliga a reconocer que tu punto de vista, tu cultura y tu país no son el centro del universo. Te anima a aprender de otras culturas, a entender diferentes formas de pensar y a construir puentes en lugar de muros. Una mente globalmente diversificada es más resiliente, más empática y más sabia. Y lo más importante, el principio de dominar tu psicología es el núcleo de una vida bien vivida. Como he escrito en mi libro Principios, el mayor obstáculo para el progreso son nuestros propios egos y nuestros puntos ciegos. El proceso de identificar tus errores, reflexionar sobre ellos dolorosamente y escribir principios para evitar cometerlos de nuevo es el motor de la evolución personal. Un error en el mercado que te enseña una lección es una inversión en tu futura sabiduría. Un fracaso en la vida, si lo abrazas con radical honestidad, es el peldaño hacia una versión más fuerte de ti mismo. El sistema de control de capital que los gobiernos están construyendo se alimenta del miedo y de la dependencia.
Te ofrece una falsa sensación de seguridad a cambio de tu soberanía. El sistema que tú construyes, tanto en tus finanzas como en tu vida, debe basarse en principios opuestos: la humildad, la independencia de pensamiento y la resiliencia. No se trata de rebelarse contra el sistema, sino de volverse antifrágil dentro de él. El dinero, en última instancia, es solo una herramienta. Es un medio para un fin. El verdadero fin no es la acumulación de cifras en una cuenta, sino la libertad. La libertad de dedicar tu tiempo a un trabajo significativo y a relaciones profundas. La libertad de soportar las tormentas de la vida sin que te destruyan. La libertad de pensar por ti mismo y de vivir de acuerdo con tus propios principios. En mis más de 50 años, he visto a gente increíblemente rica que era prisionera de su propia riqueza, y a gente con medios modestos que había alcanzado una profunda soberanía sobre sus vidas. Lo que los diferenciaba no era el tamaño de su cartera, sino la robustez de sus principios. El mundo está cambiando. Las viejas reglas se están desvaneciendo y una nueva máquina está tomando forma. No puedes controlar sus engranajes, pero puedes construir tu propia máquina, una que funcione con los principios atemporales de la naturaleza y de la historia humana. Al final, la mayor riqueza no es el capital que acumulas, sino la soberanía que construyes sobre tu propio destino.